Buenos días, hoy 8 de enero de 2016, siendo las 11 horas, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 1 del Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Para ello, solicito al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de Acuerdos, verifique la existencia del quórum legal. Procedo, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrados. Hago constar que en este recinto se encuentra presente la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, quien es titular de la tercera sala. También nos acompaña el magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez, quien funge como titular de la segunda sala. Nos acompaña también el magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, quien es titular de la cuarta sala, quienes además con su presencia, magistrado presidente, integran quórum suficiente en términos de lo previsto por el artículo 10 de nuestro reglamento interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y aprovecho para dar la bienvenida a esta primera sesión ordinaria del año 2016 a la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala, y al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Bienvenidos y se les desea el mejor de los éxitos en este tribunal. Además, solicito al secretario dé cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Gracias, magistrado presidente. Informo al Pleno que el orden del día propuesto para esta ocasión fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 10 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo documento, y por último, asuntos generales. Gracias, secretario. Atendiendo al orden del día, pongo a su consideración el mismo. A su vez, solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior, al haberles sido remitida junto con la convocatoria para esta sesión, y en caso de no tener comentarios, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Magistrado, si me permite el uso de la voz. Adelante, señor secretario. Por otra parte, y como un asunto de previo y especial pronunciamiento, hago del conocimiento de este Pleno que la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala, no podrá participar en la votación de las ponencias relativas a los tocas 686, diagonal 15 PL y 631, diagonal 15 PL, que fueron listados como puntos tercero y séptimo del orden del día. Derivado de una situación especial, esta situación especial radica en una excusa que fue presentada por ella misma para efecto de excusarse de conocer o votar de estos asuntos, con base en el supuesto previsto en la fracción 2 del artículo 29 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para nuestro Estado. Por lo tanto, magistrado presidente, solicito que someta a votación tal situación si no tiene inconveniente o comentario alguno. De acuerdo, señores magistrados, si están ustedes de acuerdo con la excusa que ha sido planteada por la magistrada Antonia Guillermina Baldovinos, exprésenlo levantando la mano. Ha sido aprobada la excusa. A continuación, entonces, procederé a la exposición de los asuntos que corresponden a la ponencia de la primera sala. Como punto tercero del orden del día fue listado el toca 686, diagonal 15, que es relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la directora de Protección y Vigilancia del municipio de Guanajuato, parte demandada en contra de la sentencia dictada el 26 de agosto de 2015 por la magistrada de la tercera sala en el proceso administrativo número 1629, diagonal tercera sala, diagonal 14, mediante la cual se decretó la nulidad total del acto impugnado. Como antecedentes, podemos señalar que el 4 de noviembre de 2014 se demandó la nulidad de los siguientes actos administrativos. La orden de inspección emitida por la directora de Protección y Vigilancia, el acta de inspección y la multa emitida por la directora de Protección y Vigilancia con base en el acta de inspección. El proceso fue turnado a la tercera sala, quien eventualmente determinó la nulidad. Ante ese panorama, la autoridad demandada presentó recurso de reclamación. El primer agravio, donde la parte recurrente expone que no se tomaron en cuenta los argumentos que expuso en la contestación de la demanda, es inoperante en atención a las siguientes consideraciones. Este agravio es vago, impreciso y superficial. Quien recurre es omiso en explicar cuáles fueron esos argumentos que expresó en su contestación de la demanda.
las pruebas esgrimidas y qué trascendencia hubieran tenido en la sentencia de haber sido valorados. En efecto, quien recurre se limita a señalar de manera genérica, abstracta y superficial que el acuse se apartó de lo dispuesto por el artículo 299 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, sin realizar un señalamiento específico de tal circunstancia. Y por ello, el agravio primero se estima inoperante por genérico y superficial. El segundo agravio, donde la autoridad demandada sostiene que sí es competente para la emisión de la orden de inspección, es infundado, atentos a lo siguiente. Los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 137, fracción primera, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato establecen que todo acto administrativo que incida en la esfera del gobernado debe, entre otros puntos, constar por escrito, ser emitido por autoridad competente, donde se funden y motiven las causas esenciales del procedimiento. La competencia de quien emite el acto de molestia es requisito constitucional y legal imprescindible y no deberá producir efectos jurídicos en la esfera del ciudadano un acto que sea emitido por autoridad que no tenga facultades para su emisión. En la especie, la directora de Protección y Vigilancia de esta ciudad capital emitió orden de inspección con el objeto de que se verificara que la negociación de los accionantes cumplía con diversos ordenamientos legales. Sin embargo, la norma no faculta para la emisión de esa orden, ya que los artículos 4, 18, fracción segunda, 20, fracciones tercera y décima y 74 del Reglamento de Anuncios y Toldos para la ciudad de Guanajuato establecen que esta función de inspección de los anuncios corresponde a la Dirección General de Desarrollo Urbano y Protección Ambiental y no a la Dirección de Protección y Vigilancia. No se soslaya el contenido del artículo 5 del reglamento antes citado, pero del mismo se desprende que la competencia de la Dirección de Protección y Vigilancia se ciñe a la emisión de la autorización para la colocación del anuncio, mas no así para emitir órdenes de inspección. En el orden de ideas precisado, lo procedente es confirmar la resolución dictada por la ACUO. Señores magistrados, se pone a su consideración la resolución del TOCA 686, diagonal 15. Si están ustedes de acuerdo con el sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba. Como siguiente punto del orden del día, como punto cuarto, fue enlistado el TOCA 720, diagonal 15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la Dirección General de Policía Municipal de León, Guanajuato, parte demandada, en contra de la sentencia dictada el 21 de septiembre de 2015 por el magistrado de la Cuarta Sala en el proceso administrativo 1315, diagonal Cuarta Sala, diagonal 14, mediante el cual se determinó la nulidad del acto impugnado. Como antecedentes, podemos señalar que el 29 de junio de 2014, el policía tercero de la Delegación Centro de la Dirección de Policía Municipal de León, Guanajuato, emitió boleta de arresto en contra de un elemento de los Cuerpos de Seguridad Pública de León, Guanajuato. Bajo ese panorama, el elemento de los Cuerpos de Seguridad Pública demandó la nulidad de la boleta de arresto ante este tribunal. El asunto fue turnado a la Cuarta Sala, en donde se determinó la nulidad del acto impugnado y se reconoció el derecho solicitado. Inconforme con dicho fallo, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación argumentando que la boleta sí se encontraba debidamente fundada y motivada. El único agravio que hace valer el recurrente es infundado por las siguientes consideraciones. El artículo 16 de nuestra Constitución Política Federal y el artículo 137, fracción sexta del Código Procesal que nos rige señalan que todo acto de autoridad, para ser válido, deberá ser emitido por autoridad competente y encontrarse debidamente fundado y motivado. La competencia de la autoridad emana del marco legal. Consecuentemente, la autoridad deberá plasmar en el acto de molestia los artículos que establecen y precisen su facultad y atribuciones para la emisión unilateral de su voluntad. De la boleta de arresto, que es el acto impugnado, se desprende que 3 son los preceptos legales que fundamentan el acto de molestia. Estos artículos refieren obligaciones y faltas administrativas en las que pueden incurrir los elementos de los Cuerpos de Seguridad Pública Municipal y las sanciones que podría recibir en consecuencia. En ningún momento se plasma precepto legal
que dote de facultades al policía tercero y al director general de la Policía Municipal para emitir el acto de molestia. De ahí que el ACUO haya actuado con apego a derecho cuando concluyó que el acto impugnado conlleva contravención al artículo 16 de nuestra Constitución, debido a que no se encuentra fundamentada la competencia de la autoridad demandada. En el orden de ideas precisado, se propone a este Pleno confirmar la sentencia dictada por el ACUO. Señores magistrados, se somete a su consideración la resolución del TOCA 720, diagonal 15. Si están ustedes de acuerdo con el sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Continuando con esta sesión, procedo a desahogar el punto quinto del orden del día, que corresponde al TOCA 723, diagonal 15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del director de atención contra riesgos sanitarios de León, Guanajuato, parte demandada en contra de la sentencia emitida el 21 de septiembre de 2015 por la magistrada de la tercera sala en el proceso administrativo 1464, diagonal tercera sala, diagonal 14. Como antecedentes, podemos señalar que el 14 de octubre de 2014, un ciudadano interpuso demanda de nulidad ante este tribunal en contra de la orden de visita, acta de inspección y resoluciones, todas emitidas dentro del expediente 0809714-QC. El proceso, por razón de turno, fue remitido a la magistrada de la tercera sala de este tribunal, quien en la sentencia recurrida decretó la nulidad total del acto impugnado, debido a que la competencia de la autoridad que ordenó la visita no se encontraba debidamente fundada y motivada. Al no estar de acuerdo con la anterior determinación, la autoridad demandada interpuso el presente recurso de reclamación. El único agravio, donde la parte recurrente expone que sí está debidamente fundada la competencia de las autoridades, a criterio de esta ponencia, es inoperante en atención a las siguientes consideraciones. El ACUO señaló en su sentencia que de ninguna de las normas citadas se desprende la facultad del director de atención contra riesgos sanitarios del municipio de León, Guanajuato, para emitir la orden de visita. El argumento de la magistrada ACUO para determinar la nulidad de los actos combatidos se centró en la indebida fundamentación de la autoridad que omitió la orden de inspección. Y no obstante ello, la parte recurrente se enfocó a aseverar que los inspectores que efectuaron la visita de inspección sí contaban con facultades derivadas de los artículos 396 y 400 de la Ley General de Salud. Toda vez que el agravio aquí expuesto no combate el sustento de la sentencia, se estima inoperante. Así las cosas, lo procedente a criterio de esta ponencia es confirmar la sentencia del ACUO. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 723, diagonal 15. Si están ustedes de acuerdo con la misma, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Para continuar con esta sesión y en particular con el punto sexto del orden del día, se concede el uso de la voz al magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez. Gracias, señor presidente. Buenos días, compañera magistrado, compañeros magistrados, señor secretario. El TOCA 583, diagonal 15, es relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo de 30 de junio de 2015, dictado en el proceso administrativo 909, diagonal 15, por la magistrada de la tercera sala, mediante la cual se negó la suspensión del acto reclamado. Previo al análisis de los agravios hechos valer por la parte recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó la resolución que descartó al actor para continuar participando en el proceso para cubrir una plaza de profesor de tiempo completo en la escuela de nivel medio superior de la Universidad de Guanajuato. En la demanda, el actor además solicitó la suspensión del acto reclamado. En el acuerdo de 23 de junio de 2015, se admitió la demanda, se otorgó la suspensión provisional y se requirió a la autoridad para que rindiera un informe respecto de la suspensión. En el momento procesal oportuno, la autoridad cumplió con el requerimiento que se le formuló y en el acuerdo que se revisa se dejó sin efectos la suspensión provisional y se negó la suspensión definitiva del acto impugnado, porque de otorgarse se afectaría una disposición de orden público como lo es el Estatuto del Personal Académico de la Universidad de Guanajuato, pues el actor cuenta solo con el interés individual de que se le permita intervenir en el procedimiento y con la mera expectativa de que se investigue la plaza concursada. Esto implica que la afectación a estos intereses resulta de mayor trascendencia que la ocasionada al interés colectivo si el procedimiento en mención se paraliza. Inconforme con el acuerdo que antecede,
La parte actora interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en el cual hizo valer 5 agravios. El agravio primero, a juicio de este tribunal, es infundado por las siguientes razones. Las autoridades no están obligadas a acreditar su legitimación, es decir, a anexar a todos los actos que emitan el nombramiento del cargo que ocupan. En consecuencia, la Sala Acuo se ajustó a derecho al admitir el informe respecto de la suspensión. El segundo agravio, a juicio de este tribunal en pleno, es infundado por las siguientes razones. La demandada manifestó que de otorgarse la suspensión definitiva, se transgrediría el estatuto del personal académico de la Universidad de Guanajuato, lo cual implica que su argumento se basó en una transgresión al derecho y no en hechos. En este contexto, tenemos que, conforme a lo dispuesto en el artículo 53 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, solo los hechos están sujetos a prueba. Por ello, la Sala Acuo se ajustó a derecho al negar la suspensión definitiva sin que la autoridad adjuntara prueba. El tercer agravio, a juicio de este tribunal, es inoperante por los siguientes motivos. En este agravio, no se refutó el razonamiento del acuerdo recurrido de que de otorgarse la suspensión se afectarían disposiciones de orden público, pues el actor cuenta solo con el interés individual de que se le permita intervenir en el procedimiento y con la mera expectativa de que se le adjudique la plaza concursada. En consecuencia, el citado razonamiento del acuerdo recurrido quedó firme. El cuarto agravio y el quinto, a juicio de este tribunal en pleno, son infundados por las siguientes consideraciones. La tesis de referencia son aplicables al proceso o a las resoluciones de los procesos, mas no a las medidas cautelares, como lo es la suspensión del acto reclamado. Lo anterior no es obstáculo para señalar que no era procedente otorgar la suspensión definitiva, ya que el acto impugnado, consistente en la resolución mediante la cual se descartó al actor para continuar participando en el proceso para cubrir una plaza de profesor, es de carácter negativo y en contra de estos actos es improcedente la suspensión. Así las cosas, ante lo infundado de los agravios primero, tercero, cuarto y quinto e inoperante del agravio segundo, se propone confirmar el acuerdo que se revisa. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 583/15. Si están ustedes de acuerdo con el sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba dicha ponencia. A continuación, se somete a votación, pero se continúa la sesión con el punto séptimo del orden del día y se concede el uso de la voz al magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez. Gracias. El TOCA 631/15 corresponde al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo de fecha 28 de agosto de 2015, dictado en el proceso 1041/15 por el magistrado de la primera sala de este tribunal, mediante el cual se negó la suspensión del acto reclamado. Previo al análisis de los agravios hechos valer por la parte recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó los oficios de fechas 1 y 3 de julio de 2015, en los cuales se determinó un plazo de 5 días hábiles para efectuar retiro de estructura metálica y techado de lámina y se impuso una sanción económica de 20 salarios mínimos vigentes en la zona. Asimismo, en la demanda se solicitó la suspensión de los actos reclamados. En el acuerdo de 5 de agosto de 2015, se admitió la demanda, se requirió a la autoridad para que rindiera un informe respecto de la suspensión. En el momento procesal oportuno, la autoridad cumplió con el requerimiento que se le formuló y en el acuerdo que se revisa se negó la suspensión del acto impugnado porque el actor carecía de permiso o licencia de construcción y de otorgarse la medida cautelar se estarían contraviniendo disposiciones de orden público y de interés general, toda vez que las normas, principios y bases para los permisos de construcción se encuentran reglamentados y se requiere de licencia de construcción. Inconforme con el acuerdo que antecede, la parte actora interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en el cual hizo valer 2 agravios. Al respecto, es de señalarse que los agravios hechos valer por la parte recurrente se abordarán de manera conjunta por estar íntimamente vinculados. Así, ambos agravios a juicio de este tribunal en pleno, por una parte son infundados y por la otra inoperante por las siguientes consideraciones jurídicas. Son infundados los agravios en comento porque en caso de que se ejecuten los oficios impugnados y en el momento procesal oportuno se decrete la nulidad total de los mismos, la Sala Acuo puede decretar en vía de consecuencia que la parte demandada repare el daño causado al ejecutarse los oficios impugnados. Por otra parte, son inoperantes los agravios objeto de estudio, ya que no refutan el razonamiento de la Sala Acuo de que el actor no cuenta con el respectivo permiso o licencia de construcción. En atención a la citada omisión, el razonamiento de la Sala Acuo también quedó firme. En consecuencia, quedó acreditada la actualización de la tesis con rubro, y cito textualmente,
suspensión, nociones de orden público y de interés social para los efectos de la, cierro la cita, invocada en el acuerdo recurrido. Así las cosas, ante lo infundado e inoperante de los agravios, se propone confirmar el acuerdo que se revisa. Señores magistrados, a continuación se somete a votación la resolución del TOCA 631. Quienes estén a favor de la misma, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba la ponencia con la excusa de la magistrada Guillermina. Continuamos con esta sesión y para el desahogo del punto 8º del orden del día se concede el uso de la voz al magistrado Vicente Esqueda. Gracias. El TOCA 683/15 es relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la parte actora en contra del acuerdo de fecha 9 de septiembre de 2015 dictado en el proceso 182/15 por la magistrada de la tercera sala de este tribunal, mediante el cual no se admitieron las pruebas supervenientes ofrecidas por la parte actora ni la prueba de informes. Previo al análisis de los agravios hechos valer por el recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó una negativa ficta. En la demanda, el actor ofreció la prueba de informe que debía rendir la autoridad responsable. En el momento procesal, se admitió la demanda y se admitió la prueba de informes. A través de escrito recibido en este tribunal, la parte actora ofreció como prueba superveniente la impresión de fotografías tomadas a los acuerdos emitidos por el Ayuntamiento del municipio de León, Guanajuato, de fechas 13 de diciembre de 1999 y 14 de diciembre del año 2000, mediante los cuales dicha autoridad pretendió fijar las tarifas que habrían de pagarse por la prestación de los servicios de agua potable y drenaje, así como copia simple de resumen de un texto que obra en las leyes de ingresos del municipio de León, Guanajuato para el periodo 2000 al 2015. Mediante diverso escrito, la parte actora volvió a ofrecer la prueba de informes que había ofrecido previamente en la demanda. En el acuerdo que se revisa, se negó la admisión de las pruebas documentales de referencia porque se refieren a acuerdos de ayuntamiento de fecha anterior a la presentación del escrito de demanda, además de que la parte actora no señaló bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento de los mismos con posterioridad a su escrito inicial. Por otro lado, se negó la admisión de la prueba de informes de autoridad, ya que la misma había sido ofrecida en el curso inicial y que ya había sido admitida. Inconforme con la determinación que antecede, el autorizado de la parte actora interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en el cual hizo valer dos agravios. El agravio primero, a criterio de este pleno, es impundado por las siguientes consideraciones jurídicas. Es cierto que la frase «se protesta lo necesario» debe ser interpretada como una protesta de conducirse con verdad. También es cierto que en el escrito de mérito, la parte actora manifestó consulta realizada el 29 de mayo del 2015. Sin embargo, realizar la consulta de documentos de ayuntamiento es una hipótesis diferente a tener conocimiento de actos después de presentada la demanda. Esto en atención a que se dice que un particular tuvo conocimiento de un acto después de presentada la demanda, cuando al particular le resultó materialmente imposible conocer el acto antes de presentar su demanda. Sin embargo, consultar documentos de ayuntamiento después de presentar la demanda es una hipótesis diferente, ya que no existe una imposibilidad física de realizar la consulta antes de presentar la demanda. El agravio segundo, a criterio de este pleno, es infundado por las siguientes razones. El hecho de que la parte demandada no haya rendido el informe y la sala acuo no la haya requerido para que lo rindiera, no significa que la prueba de informes ya no se vaya a desahogar. Esto en atención a que únicamente no se desahogará la prueba de informe cuando se declare expresamente desierta la misma. Sin embargo, en el proceso de origen no se ha declarado desierta la prueba de referencia, por lo cual resulta inatendible la solicitud de la parte actora de que se volviera a admitir la prueba de informes. Así las cosas, ante lo infundado de los agravios, se propone confirmar el acuerdo que se revisa. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 683/15. Si están ustedes de acuerdo con el sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Para el desahogo del punto 9 del orden del día, se concede el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Perdón, una disculpa. A la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán. Gracias, presidente. El TOCA 601/15 es relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en la causa de origen en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la segunda sala dentro del proceso administrativo
diagonal segunda sala, diagonal 15. Para mayor claridad del problema jurídico planteado, resulta pertinente señalar que en la sentencia recurrida, la Sala decretó la nulidad de la resolución emitida dentro de un procedimiento administrativo disciplinario, en la que se determinó que el actor incurrió en una falta administrativa grave y se le impuso como sanción el cese de sus funciones como jefe de seguridad penitenciaria. Además, la Sala reconoció al actor el derecho al pago del aguinaldo en proporción al tiempo que prestó sus servicios en el año 2014, de la indemnización constitucional equivalente a 3 meses de remuneración y de las remuneraciones diarias ordinarias dejadas de percibir desde la fecha en que fue separado del cargo y hasta la total resolución del proceso. En desacuerdo con el sentido de la sentencia, la autoridad ahora recurrente señala que la Sala no debió reconocer al actor el derecho al pago del aguinaldo correspondiente al año 2014, porque la misma Sala admite en la sentencia que la parte demandada exhibió una copia certificada del recibo de pago en el que consta que entregó al actor diversas cantidades por concepto de la prestación señalada. El planteamiento anterior es infundado, habida cuenta que la Sala sí tomó en consideración el recibo de pago al que hace referencia la autoridad inconforme. En efecto, del análisis a la sentencia en materia de este recurso, particularmente de las páginas 60, 61 y 62, se advierte que la Sala determinó que el actor tenía derecho al pago de la parte proporcional de aguinaldo correspondiente al año 2014 a razón de 45 días por año de servicios. Señaló que en el año 2014 el actor laboró 351 días y especificó la cantidad que le correspondía por la prestación en comento. Posteriormente, la Sala puntualizó que la copia certificada del recibo aportada por la autoridad demandada acreditaba plenamente que el actor recibió una parte del importe total al que tenía derecho por concepto de aguinaldo y con base en ello precisó el monto a cuyo pago condenó a la autoridad por esa prestación, el cual obtuvo como resultado de restar las cantidades que la parte demandada pagó al actor según la copia del recibo antes mencionado. Al tenor de las circunstancias relatadas, es evidente que, contrario a lo manifestado por la parte inconforme, la copia certificada del recibo que aportó en el proceso de origen sí fue considerada por la Sala a fin de determinar el importe que debía entregarse al actor como pago proporcional por concepto de aguinaldo. Además, la autoridad recurrente expone que la sentencia es contradictoria, pues en la página 58, último párrafo, se señala que resulta procedente el pago proporcional de aguinaldo, vacaciones y primas vacacionales correspondientes al año 2014, mientras que en la página 60 se menciona que la parte encausada acreditó haber cubierto el pago de tales prestaciones. Debido a ello, la recurrente solicita que se modifique la sentencia a fin de que se precise con mayor detalle que no está obligada al pago de aguinaldo, vacaciones y primas vacacionales. El argumento anterior es infundado, porque el señalamiento visible en el último párrafo de la página 58 de la sentencia recurrida en torno a la procedencia del pago proporcional de aguinaldo, vacaciones y primas vacacionales solo fue vertido por la Sala con la finalidad de exponer, en términos generales, las prestaciones a cuyo pago tenía derecho el actor por el ejercicio efectivo de sus funciones en el año 2014. Se afirma lo anterior porque de las páginas subsecuentes 59 a 63 se advierte que la Sala, con base en las pruebas ofrecidas en el proceso, puntualizó que existía un monto pendiente de pago por concepto de aguinaldo y precisó la cantidad que correspondía al actor por esa prestación. Después señaló que respecto al pago de las vacaciones y de las primas vacacionales, se encontraba acreditado que se estuvo al corriente de dichos pagos a favor del actor durante el año 2014 y declaró que no había lugar al pago de esos conceptos. Sobre tales premisas, se concluye que la sentencia no es incongruente como lo pretende hacer valer la autoridad inconforme. De ahí que tampoco resultaba necesario que la Sala puntualizara que la parte demandada no estaba obligada al pago de las prestaciones en comento. Por otro lado, la parte recurrente expone que la Sala no explicó cómo obtuvo el salario bruto diario a razón de 760.1007 pesos que constituyó la base para el cálculo de las prestaciones reconocidas al actor. Este argumento resulta infundado,
porque de la página 66 de la sentencia en materia de este recurso se desprende que la Sala se apoyó en lo manifestado por las partes en el proceso para determinar el importe total de percepciones que catorcenalmente recibía el actor y para establecer que la remuneración diaria ordinaria del actor correspondía a 760.1007 pesos, dividió entre 14 la periodicidad del pago, el total de percepciones catorcenales. Además, la autoridad recurrente señala que en una parte de la sentencia recurrida, la Sala indicó que el salario diario bruto del actor ascendía a 307.7142 pesos y que, considerando esa cantidad, el importe de la indemnización que le corresponde al actor debía ser menor al monto que se le condenó. Tal argumento es inoperante, porque el señalamiento que hizo la Sala en el sentido de que la remuneración diaria ordinaria correspondía a 307.7142 pesos constituye un error material que resulta insuficiente para modificar el sentido del fallo, ya que la Sala determinó el monto que correspondía por concepto de indemnización constitucional con base en la cantidad correcta. En efecto, en la página 66, segundo párrafo de la sentencia cuestionada, la Sala señaló que la remuneración diaria ordinaria ascendía a 307.7142 pesos y explicó que ese monto era el resultado de dividir entre 14 el importe total de las percepciones que el actor recibía de manera catorcenal. Sin embargo, el resultado correcto de la referida operación aritmética es 760.1007 pesos, como la propia Sala lo refirió en el segundo párrafo de la página 65, así como en el párrafo tercero de la misma página 66. Luego, como la Sala determinó el monto que correspondía por concepto de indemnización constitucional con base en la cantidad correcta, entonces la inconsistencia denunciada no variaría el reconocimiento de ese derecho ni la condena a la parte demandada a su pleno restablecimiento. De ahí la inoperancia del agravio. Así pues, ante la ineficacia de los agravios esgrimidos, a criterio de esta ponencia se propone confirmar la sentencia dictada por la segunda Sala. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 601, diagonal 15. Si están ustedes de acuerdo con el sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrada Guillermina, ¿tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 10º del orden del día? Gracias. El TOCA 656, diagonal 15, es relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad codemandada en la causa de origen en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la segunda Sala dentro del proceso administrativo 653, diagonal segunda Sala, diagonal 15, en la que se decretó la nulidad total de los actos impugnados, consistentes en la imposición de un arresto en contra del actor, así como de su respectiva calificación, y no se reconoció el derecho solicitado. Primeramente, la parte recurrente expone como agravio que la Sala no expresó las razones ni los preceptos normativos por los que consideró que la boleta de arresto no se encontraba debidamente fundada y motivada. El citado argumento es infundado, porque de las páginas 15 a 27 de la sentencia recurrida se advierte que la Sala decretó la nulidad de la boleta de arresto ante la incompetencia del oficial que impuso la medida disciplinaria, habida cuenta que el titular de la Dirección General de Policía Municipal de León es la autoridad con atribuciones para imponer tales medidas por faltas consideradas no graves, de conformidad con los artículos 16, apartado A, fracción 4, 23, fracción 13, 78, 79 y 85 del Reglamento Interior de la Dirección General de Policía Municipal de León. Además, la Sala precisó que, de acuerdo con el artículo 89, fracción 5 del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, la ejecución de las medidas disciplinarias corresponde al titular de la Dirección de Operación Policial. También destacó que el director general de Policía Municipal no fundó su competencia para llevar a cabo la calificación del número de horas de arresto. Así pues, dado que en la sentencia recurrida sí se expresaron los fundamentos y motivos al tenor de los cuales la Sala determinó que los actos impugnados eran ilegales y con base en ello decretó su nulidad total,
Entonces, el agravio en cuestión deviene infundado. Por otro lado, la autoridad recurrente sostiene que, contrario a lo determinado por la Sala, la boleta de arresto impugnada se emitió y calificó con absoluta legalidad, de conformidad con lo previsto en los artículos 78, 79, 80, 80 bis y 81 del Reglamento Interior de la Dirección General de Policía Municipal de León. Tal planteamiento es inoperante, porque parte de una premisa incorrecta, a saber, que la boleta de arresto se emitió con fundamento en los preceptos normativos invocados por la parte recurrente. Contrariamente a lo planteado por la recurrente, del análisis a la boleta de arresto en la que constan los actos impugnados por el actor, se advierte únicamente la cita de los artículos 46, fracción 17, 47, fracción sexta y 32 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, vigente al momento de la emisión de la boleta impugnada, y 58, fracción tercera, del Reglamento Interior de la Policía de León, que se refieren a las obligaciones de los integrantes de las instituciones de seguridad pública, de las instituciones policiales y de la Dirección General de Policía Municipal de León, así como a lo que debe entenderse por medidas disciplinarias, pero no a la facultad de las autoridades demandadas para imponer medidas disciplinarias ni para su calificación. Así las cosas, aun cuando los artículos 78, 79, 80, 80 bis y 81 del Reglamento Interior de la Dirección General de Policía Municipal de León resultaran ser el fundamento correcto de los actos impugnados en el proceso de origen, el análisis que al respecto se realiza a ningún fin práctico conduciría, ya que el argumento de la autoridad recurrente parte de una suposición que no resultó cierta, pues tales preceptos normativos no fueron invocados como fundamento en los actos impugnados, así que sería ineficaz para obtener la revocación de la sentencia. En otro orden de ideas, la recurrente refiere que el titular de la corporación, director general de Policía Municipal, impuso y calificó el arresto por 12 horas en contra del actor. También señala que, de acuerdo con los artículos 78 y 79 del Reglamento Interior de la Dirección General de Policía Municipal de León, el titular de la corporación es la autoridad competente para calificar la sanción que se impuso al actor y no el oficial. Finalmente, aduce que la Sala interpretó incorrectamente los preceptos invocados en la sentencia y que ésta no es congruente con lo previsto en el Reglamento Interior de la Dirección General de Policía Municipal de León, porque la boleta impugnada se emitió y calificó debidamente por autoridad competente. Tales planteamientos son inoperantes, porque no controvierten los razonamientos a tenor de los cuales la Sala determinó que la boleta de arresto fue emitida por una autoridad diversa a la competente. Del considerando quinto de la sentencia recurrida se desprende, como ya se expuso, que la Sala decretó la nulidad de la boleta de arresto ante la incompetencia del oficial que impuso la medida disciplinaria, porque de conformidad con los artículos 16, apartado A, fracción 4, 23, fracción 13, 78, 79 y 85 del Reglamento Interior de la Dirección General de Policía Municipal de León, la autoridad con atribuciones para imponer tales medidas por faltas consideradas no graves es el titular de la Dirección General de Policía Municipal de León. Además, la Sala puntualizó que de la boleta de arresto se desprende que la autoridad que ordenó su emisión fue el citado oficial, mientras que el director general de Policía Municipal únicamente realizó la calificación del número de horas de arresto. Así pues, como en los planteamientos que se analizan, la parte recurrente no combate frontalmente la decisión de la Sala, entonces resultan inoperantes. Por tanto, ante la ineficacia de los agravios esgrimidos, a criterio de esta ponencia se propone confirmar la sentencia dictada por la segunda Sala. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 657/15. Si están ustedes de acuerdo con la misma, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. A continuación, para el desahogo del punto 11º del orden del día, se concede de nueva cuenta el uso de la voz a la magistrada Guillermina Valdovinos. Gracias, presidente. El TOCA 718/15 es relativo al recurso de reclamación interpuesto por las autoridades demandadas en la causa de origen en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la Cuarta Sala dentro del proceso administrativo 74/4 Sala/15, en la que se decretó la nulidad total de la resolución impugnada,
Se reconoció el derecho solicitado y se condenó a la parte demandada al pleno restablecimiento de esa prerrogativa. Antes de exponer las consideraciones en que se apoya el proyecto que se presenta, se precisa que en la resolución impugnada en el proceso de origen, la cual deriva de un procedimiento administrativo disciplinario, se determinó que el actor incurrió en una falta administrativa grave al haber acumulado 3 arrestos en un periodo menor a 40 días naturales, y se le impuso como sanción la suspensión de sus funciones como policía municipal. Primeramente, la parte inconforme refiere que la Sala concluyó que al dictar la resolución impugnada se dejaron de aplicar las disposiciones legales debidas. Sin embargo, alega que la Sala no fundó ni motivó esa determinación. Es infundado el argumento anterior. En el considerando quinto de la sentencia recurrida, la Sala explicó que conforme al principio non bis in idem previsto en el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nadie puede ser juzgado 2 veces por los mismos hechos, lo que implica la prohibición de aplicar 2 sanciones a una persona por una misma infracción cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento, así como la prohibición de seguir 2 procesos por los mismos hechos. Expuso que en la resolución impugnada, el actor fue sancionado por haber acumulado 3 arrestos en un periodo menor a 40 días naturales, ya que a consideración de la autoridad demandada, ello constituyó una infracción al artículo 28, fracción 5, apartado A, del Reglamento del Consejo de Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública Municipal de León. Luego, la Sala señaló que los hechos que motivaron la imposición de los citados arrestos fueron los mismos que la autoridad demandada tomó en consideración en la resolución impugnada para sancionar al actor, lo que implicó una violación al principio non bis in idem previsto en el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con base en lo anterior, la Sala determinó que la resolución impugnada configuró la causal de ilegalidad prevista en la fracción 4 del artículo 302 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, porque se dictó en contravención a las normas jurídicas aplicables, lo que pone de manifiesto que en la sentencia recurrida sí constan los fundamentos y motivos al tenor de los cuales se resolvió que la resolución impugnada era ilegal. Por otro lado, la parte inconforme señala que debe revocarse la sentencia recurrida a fin de que se ordene la reposición del procedimiento administrativo en cuanto a la prueba testimonial que a consideración de la Sala se desahogó antes de la audiencia de ley. Tal planteamiento es inoperante, porque está construido a partir de una premisa incorrecta, ya que del análisis a la sentencia recurrida se advierte que la Sala decretó la nulidad de la resolución impugnada no por el indebido desahogo de alguna prueba testimonial, sino porque los hechos que motivaron los arrestos impugnados al actor en diversas boletas fueron los mismos que la autoridad demandada tomó en consideración en la resolución impugnada para sancionarlo, lo que implicó una violación al principio non bis in idem previsto en el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así las cosas, sería infructuoso analizar el agravio esgrimido por la recurrente, pues a ningún fin práctico se conduciría, debido a que al partir de una suposición que no resultó cierta, sería ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida. En adición a lo anterior, la parte inconforme sostiene que no debió reconocerse el derecho del actor al pago de las remuneraciones que dejó de percibir con motivo de la sanción de suspensión impuesta en la resolución impugnada. Ello en razón de que, contrario a lo resuelto por la cuarta sala, la resolución impugnada es legal. Tal argumento es inoperante porque descansa en una disconformidad que ya fue desestimada, pues con anterioridad se calificó como infundado el agravio en el cual se cuestiona la declaratoria de nulidad. Así pues, ante este panorama, es claro que la disconformidad en comento de ningún modo resultará procedente o fundada por basarse en la procedencia de una alegación que en este mismo fallo fue desestimada. Por tanto, como resultado de la ineficacia de los agravios esgrimidos, a criterio de esta ponencia se propone confirmar la sentencia dictada por la cuarta sala. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 718, diagonal 15. Si están ustedes de acuerdo con el sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad.
A continuación, y para el desahogo del punto 12º del orden del día, se concede el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Muchas gracias, magistrado presidente. Buenos días, señora magistrada, señores magistrados. Con su venia, procedo a exponer la ponencia correspondiente a la cuarta sala, en donde pongo a consideración de este pleno el TOCA 692/15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del Director General de Transporte del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia de fecha 4 de septiembre de 2015, emitida por la magistrada de la tercera sala de este tribunal, en el proceso administrativo número 1895/14. Para la mejor comprensión del asunto que nos ocupa, esta ponencia, previo al análisis de los dos agravios que hizo valer el recurrente, considera conveniente precisar lo siguiente. La actora compareció ante la autoridad demandada, mediante escrito presentado en fecha 16 de octubre del 2014, a solicitar la reactivación de su concesión, de la orden de alta y plaqueo del vehículo correspondiente. En respuesta a dicha solicitud, la autoridad demandada emitió el oficio DGT-medio 4688-2014, en donde expuso medularmente lo siguiente, se abren comillas, que derivado de la revisión de los archivos físicos y magnéticos que se encuentran bajo resguardo del Registro Público de Concesiones y permisos del transporte adscrito a esta Dirección General a mi cargo, no se encontró dato, expediente o antecedente alguno del que se desprenda algún acto de concesionamiento a su nombre para explotar el servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija en el municipio de León, Guanajuato, con el número económico LE 2482, tal como lo refiere en el escrito de cuenta, razón para la cual resulta improcedente acordar de conformidad a su pretensión. Se cierran comillas. Así entonces, en el proceso administrativo principal, la actora impugnó el acto de autoridad, consistente en el oficio aludido de fecha 15 de diciembre de 2014. Seguido el proceso administrativo principal en todos sus trámites legales, la magistrada de la tercera sala de ese tribunal declaró la nulidad del acto impugnado, consistente en el oficio ya referido, básicamente porque la autoridad demandada apreció incorrectamente los hechos al considerar improcedente la reactivación del título concesión de la actora. Inconforme con las determinaciones que anteceden, el recurrente interpuso el recurso de reclamación que ocupa la presente ponencia, en donde hizo valer dos agravios, en donde, parafraseando el recurrente, refiere que, primero, causa agravio, el contenido de la sentencia recurrida que la CUO argumentó erróneamente que el acto administrativo impugnado en esta vía fue apreciado de manera incorrecta, ya que se pretende desconocer un derecho a la parte actora, la cual acredita contar con una copia certificada del notarial del título concesión, de fecha 6 de septiembre de 1991, refiriendo que es impreciso que se tenga un derecho adquirido respecto de dicha concesión si no existe registro de la misma en la dependencia, ya que tampoco existe constancia de la realización de trámite administrativo alguno respecto de la concesión que nos ocupa, lo cual no fue tomado en cuenta por esa sala resolutoria al momento de resolver el presente asunto. Asimismo, es conveniente señalar que de conformidad a lo señalado por el artículo 17, fracción novena de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado, corresponde al Director General de Transporte del Estado tener permanentemente actualizados los registros, archivos y controles, ante lo cual, si esa autoridad refiere que no existe registro ni expediente respecto del número económico sobre el cual la actora aduce un derecho, es ilógico que se permita la pretensión de acceder a la activación de una concesión si no se cuenta con antecedente alguno. Y el segundo agravio, asimismo, continuando el parafraseo respecto a lo aducido por el recurrente, es preciso referir que también le causa agravio lo resuelto por la resolutora, ya que refiere que la parte actora resultó beneficiada con el otorgamiento de una concesión de servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija por parte del secretario de Gobierno del Estado, ante lo cual es preciso referir que en su caso, la sala que resolvió debió referir que la autoridad enjuiciada carece de competencia para decidir válidamente sobre la activación y alta de la unidad vehicular al servicio público de transporte, así como el reconocimiento del pretendido derecho como concesionario, ya que dicha facultad corresponde al titular del Ejecutivo Estatal, siendo en su caso quien debía pronunciarse respecto a la petición del particular. A juicio de esta ponencia, dichos agravios son infundados,
porque contrario a lo aducido por el recurrente con la emisión del acto impugnado, consistente en el oficio multireferido, efectivamente la autoridad demandada apreció incorrectamente los hechos, ya que además de lo resuelto por la ACUO, desconoce derechos adquiridos de la demandante. De lo anterior, se desprende que tal como lo precisó la ACUO en la sentencia recurrida, al haberse negado la solicitud de la actora, aduciendo que no existe acto de concesionamiento emitido por la autoridad legalmente facultada para tal fin, con ello se dejó de considerar que la actora sí cuenta con un título de concesión a su favor. Por ello, solicitó la reactivación de dicha concesión para prestar el servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija en el municipio de León. Por ello, la respuesta que la autoridad demandada dio a la petición de la actora infringió lo dispuesto en el artículo 137, fracción sexta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Máxime, si se considera que la propia actora manifestó desde la solicitud enviada a la autoridad demandada que es concesionaria del servicio público de transporte de alquiler sin ruta fija en el municipio de León, pues cuenta con el título concesión apreciable en copia certificada, mismo que si bien fue objetado, no fue desestimado respecto de su alcance y valor probatorio, con la cual en efecto quedó demostrado que desde el 10 de septiembre de 1991 la actora ostenta tal carácter. Robustece lo anterior el criterio de la primera sala sobre el reconocimiento de derechos para prestar el servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija, taxis, pronunciada en el expediente 15.569 de la primera sala en el 2014 en sentencia de fecha 27 de mayo de 2015. Aspectos que obviamente no se desestima con el dicho de la autoridad demandada en el sentido de que no se encontró dato, expediente o antecedente alguno del que se desprenda algún acto de concesionamiento a su nombre para explotar el servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija. Pues como bien lo dijo la ACUO, el artículo 17, fracción 1, primera y novena de la Ley de Tránsito establece, cito, artículo 17, son facultades y obligaciones del Director General de Transporte, fracción primera, cumplir y hacer cumplir la presente ley y sus reglamentos, enfatizo, así como los decretos, acuerdos y demás disposiciones dictadas sobre la materia. Fracción novena, enfatizo, cuidar que se encuentren permanentemente actualizados todos los registros, archivos y controles de la dependencia a su cargo. Termina la cita de la norma. Esto es, la autoridad demandada tiene además de la obligación de cumplir y hacer cumplir los decretos y demás disposiciones dictadas sobre la materia, tiene la obligación de cuidar que se encuentren permanentemente actualizados los registros, archivos y controles de esta dirección a su cargo, así como que se expidan los documentos y demás instrumentos correspondientes a vehículos, como lo solicita la impetrante, la reactivación de concesión para la explotación de este servicio público en comento. De modo que si no lo están, no es imputable a los particulares, ya que la responsabilidad de tales faltas recae en la propia autoridad obligada a acatar la ley, y por ende, no es legal que la falta de ellos se le impute a la actora del proceso de origen. Así pues, el acto impugnado es ilegal por las razones que dio el ACUO, con lo cual, además, se pretende desconocer derechos adquiridos, los cuales, independientemente que los tenga o no registrados esa dependencia de transporte, existen y son válidos, por el hecho de que el otrora Director General de Tránsito del Estado expidió el título concesión de fecha 10 de septiembre del 95 a nombre de la actora para prestar con un vehículo de su propiedad el servicio público de transporte de alquiler sin ruta fija en el municipio de León. Consecuentemente, al no existir disposición alguna en ley que autorice a la demandada a negarse a reactivar título concesión multicitado, ello equivale a refutar lo que el otrora Director General de Tránsito ya había decidido, dentro de los límites de su competencia, siendo que es requisito fundamental por mandato constitucional y legal que en la emisión de un acto administrativo debe existir adecuación entre los motivos aducidos y la norma aplicable, y esto no sucede así, toda vez que el acto confutado en este negocio se emitió sin contener la fundamentación y motivación debida. Robustece el criterio adoptado por este Pleno, la tesis aislada emitida por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, sexta época, tercera parte, tomo 26, página 13. Así las cosas, ante lo infundado de los agravios hechos valer por la recurrente, esta ponencia propone al Pleno confirmar la sentencia dictada por la tercera sala,
que ahora se revisa. Es cuanto, magistrado presidente. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 692, diagonal 15. Si están ustedes de acuerdo con el sentido que se propone en la misma, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Con la intención de agotar el punto 13º del orden del día, le solicito al señor secretario dé cuenta de este pleno con los asuntos generales. Gracias, magistrado presidente. Procedo. En esta ocasión hay un único asunto general, el cual consiste en el escrito presentado por la licenciada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, magistrada de la tercera sala de este tribunal, mediante el cual se excusa el conocimiento de los recursos de reclamación correspondientes a los TOCAS 420 y 646, ambos del 2015, en virtud de que el autorizado en la causa natural de las autoridades demandadas es su pariente civil por afinidad. Por lo tanto, se encontraría impedida para conocer de dichos asuntos con base en lo dispuesto por el artículo 29, fracción segunda, de nuestro Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de los municipios de Guanajuato. Por lo tanto, se propone que sean resignados los referidos TOCAS a las demás salas en el orden cronológico de remisión y sucesivo al orden numérico por sala, con la salvedad de que en caso de que sobreviniera algún otro asunto en las mismas circunstancias, este también sea turnado con base en la última designación de los TOCAS. Lo anterior de conformidad con lo previsto por el artículo 16, fracción tercera de la Ley Orgánica de nuestro Tribunal. Esa sería la propuesta de asunto general, magistrado presidente. Gracias, secretario. Magistrados, ¿tienen algún comentario sobre la excusa planteada por la magistrada y la propuesta para su reagendación o retorno de los mismos? No habiendo comentario, entonces se somete a votación tanto la excusa como el retorno de estos asuntos y los que sucesivamente se vayan presentando bajo esta condición. Si están ustedes de acuerdo, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba, señor secretario, y bueno, pues una vez que han sido agotados los puntos del orden del día, se declara cerrada la presente sesión, siendo las 11:56. Agradezco la presencia de la magistrada y de los señores magistrados, así como del señor secretario en esta sesión. Muchas gracias.